Amigos, bienvenidos a este debate que hemos venido anunciando desde hace algunas semanas. Amigas y amigos oyentes, gracias por permanecer en nuestra sintonía. Sonorama, con el afán de contribuir al debate respetuoso de ideas, propuso un diálogo compartido con posiciones encontradas, opuestas y distantes sobre la pobreza. La propuesta surgió en julio tras la publicación del denominado Índice Ethos de Pobreza, que ubica al Ecuador como la segunda nación más pobre entre 8 países de América Latina, únicamente superando a Bolivia. Hace un par de semanas la propuesta cobró forma con la aceptación de un debate por parte de la ministra coordinadora de la producción, Natalie Selly, que ahora ha sido designada embajadora del Ecuador ante el gobierno de los Estados Unidos, y el presidente de la Fundación Ethos, Mauricio Rodas, quien, al ser aludido por el presidente de la República, Rafael Correa, en el enlace sabatino del 9 de julio pasado, desafió a debatir al mandatario, desafío que fue respondido por la ministra Selly y otros funcionarios del gobierno, como Janet Sánchez, ministra de Inclusión Económica y Social, y el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Byron Villasís. Esto como un pequeño antecedente a este anunciado debate. Para empezar, quiero dar la más cordial bienvenida a la ministra Natalie Selly, quien está ya en nuestro estudio, y al presidente de la Fundación Ethos, Mauricio Rodas. Quiero decirles que la mecánica del debate tiene como principio la igualdad de condiciones y de tiempo para mis contertulios, y se realizará mediante preguntas cortas con una limitada participación de mi parte como entrevistador, más bien como canalizador y mediador. Bienvenidos, empiezo con una definición de pobreza para arrancar el diálogo. Muchas gracias por estar aquí. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. Con este concepto muy rápido y sintético, empezamos dando la palabra a la ministra coordinadora, empezamos por las damas de la producción, Natalie Selly. Ministra, es de conocimiento público y el debate que se ha generado a propósito de la publicación del Índice Ethos de Pobreza ubica al Ecuador como el segundo país más pobre de entre 8 países: Chile, Brasil, México, Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador y Bolivia, en ese orden. Bienvenida. ¿Qué decir frente a esto para empezar este diálogo compartido? Buenos días. Buenos días, Wilson. Buenos días, economista Rodas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un afectuoso saludo a todos los ecuatorianos que nos escuchan. En primer lugar, yo quisiera decir que siempre yo debato en contra de las ideas, no en contra de las personas. Yo creo que es muy bueno ser firme y fuerte contra las ideas, pero no contra las personas. Así que, en primer lugar, esta aclaración. Siempre los debates se ponen como que fueran casi retos o duelos entre personas, ¿verdad? Entonces, primera cuestión. En segundo lugar, me gustaría indicar que, así como el economista Rodas le indigna que Ecuador sea el penúltimo lugar en pobreza, a mí me indigna que se coloque ese país, porque fíjese a nuestro país en esa situación, porque fíjese usted cómo el titular no es como usted lo acaba de indicar, Wilson, entre 8 países. El titular que yo escuché en CNN y la primera declaración que yo le escuché al economista Rodas fue una declaración categórica que él indignaba que el país se encontrase entre los más pobres o en el penúltimo lugar de América Latina. Su primera aclaración, porque para alguien que no conoce bien las cifras, para alguien que no maneja estos temas en el día a día, el peor a nivel internacional, la primera cifra que le queda es que Ecuador América Latina y con estos países es el 80% aproximadamente. Bueno, si usted lo maneja en términos de población, pero usted tiene que tener un enfoque metodológico. Otra cosa que quiero indicar a todos los que me escuchan, yo no estoy aquí para reivindicar la acción del gobierno en el tema social o en el tema productivo. Nosotros hemos dado numerosos informes al país en el tema. Yo estoy aquí para debatir alrededor de la metodología del índice y si aporta o no a la discusión, primero académica y segundo a la discusión de las políticas públicas, porque cuando uno participa en estas propuestas, yo creo que uno lo que deben animar dos cosas, o al menos lo que a mí me ha animado cuando he estado más del lado de las ONGs, o he estado también en ese mundo economista. Uno le anima el ver cómo contribuye académicamente al debate, o segundo, cómo contribuye desde una distinta visión o de una distinta perspectiva al análisis de las políticas públicas, porque si no, ¿para qué sirve un documento si este no puede ser transformado directamente en cómo mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos? Entonces yo encuentro algunas debilidades. Primero, no le encuentro ninguna capacidad de innovación al índice, es decir, en mi criterio no aporta en absoluto a la discusión de las políticas públicas, porque no tiene novedad. O sea, en primer cosa que me gustaría
que Mauricio me explique, porque cuando uno crea algo o genera algo, ¿qué es lo novedoso? O sea, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué aporta este índice a los índices que ya existen y que de manera sistemática, sin discriminar años o variables de un índice compuesto, por ejemplo, proporciona el índice de desarrollo humano que lo hace Naciones Unidas, o por ejemplo el índice que hace en torno a las libertades o a la democracia, o también un índice muy reciente en el que me parece a mí que se basa su metodología, que es el índice propuesto de metodología de pobreza multidimensional hecho por Alkire y Foster en 2007, que se conoce como el índice de pobreza multidimensional de la Universidad de Oxford, y donde, fíjese usted, en cambio, Ecuador aparece entre los primeros rankings de los países que con menor pobreza tiene. Solo tiene el 2.2% de personas que, medidos por esta metodología, tienen de pobres en el país, usando la misma explicación conceptual que a mí me parece que el economista Rodas hace en su documento. Entonces, primero coincido que no, primero me gustaría dejar dos ideas claras de partida. Una, no encuentro ningún elemento innovador en su propuesta, y segundo, la forma como está construida discrepa muchísimo de índices que ya toman esa manera multidimensional, además en la cual comparto, la pobreza es un fenómeno multidimensional que tiene que ser medido en sus diversas dimensiones. Ministra, ha tenido 3 minutos con 40 segundos usted en esta primera intervención. Vamos a darle el mismo tiempo a Mauricio Rodas. Bienvenido, economista, el presidente de la Fundación Ethos, el que generó todo este barullo, diría yo, para utilizar un término común para que entienda la audiencia que nos está escuchando. Economista, ¿qué decir? Hay puntualizaciones. Primero, que se dijo generalmente que era de toda la región de América Latina. Son 8 países, que no es toda América Latina, y evidentemente esa puntualización es absolutamente plausible. Segundo, el hecho de que se introducen elementos como pobreza y democracia. ¿Por qué? Bienvenido, el país escucha. Buenos días. Muy buenos días, señora ministra, Wilson, y a todos quienes nos escuchan. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo quiero empezar señalando que luego de haber recibido insultos y descalificaciones por parte de quien fue elegido para liderar y unir a todos los ecuatorianos, por el simple hecho de haber presentado el índice Ethos de pobreza, que no es otra cosa sino una contribución ciudadana para aportar una nueva visión a la medición y el combate a la pobreza, invité efectivamente al presidente a un debate público porque considero que quien insulta, quien descalifica, debería ser capaz de sostener su postura de cara al ciudadano afectado. Lamentablemente el presidente no aceptó esa invitación y encima volvió a atacarme en una nueva cadena sabatina. Afortunadamente usted, señora ministra, aún a pesar de no ser quien me insultó, está aquí presente, por lo cual quiero agradecerle y felicitarla, porque considero que los debates respetuosos y constructivos, como estoy seguro será este, son sanos para la democracia. El estar aquí presente esta mañana, luego de todo lo ocurrido, y siendo quizá la primera vez que un funcionario de gobierno accede a debatir con un ciudadano común, es ya una conquista del nuevo Ecuador en el que yo creo... Economista, solamente una puntualización. ¿Qué considera usted un insulto del presidente de la República? Porque yo le puedo hacer escuchar en este instante el audio en el que se refirió el presidente el sábado 9 de julio. Yo no veo que lo insulta para nada. Yo quisiera que tomen los audífonos que están a su lado para escuchar y compartir con nuestros amigos oyentes lo que dijo. Audio, debate presidente de la República. Vamos a escuchar ese audio. El presidente de la República fue claro, criticó el índice Ethos de pobreza, y en este instante tenemos listo el audio. Me va a confirmar nuestro amigo, el coordinador. Presidente. Vamos a escuchar al presidente de la República. Escuchemos. Se utilizaron cifras más actuales que si existen. Economista, empieza su intervención. Como usted acaba de comentar, Wilson, eso obedeció justamente al hecho de que desde entonces en el Ecuador, desde 2006, no se ha vuelto a realizar una encuesta de condiciones de vida como esa, que en un mismo ejercicio estadístico, como para una misma muestra de hogares, indaga las 9 variables juntas que, como la ministra sabe, es lo metodológicamente correcto para medir la pobreza de hogar, que es uno de los 2 componentes del índice Ethos de pobreza. Pero hay algo muy importante.
en ese componente, en la pobreza de hogar conformado por estas 9 variables, en donde el Ecuador, si solamente analizamos ese componente, vemos que se ubica en el 7º de 8 lugares. Por cierto, en este componente, Wilson, los otros países considerados también utilizaron datos de años similares por las mismas razones, porque ahí tampoco se había vuelto a realizar encuestas similares desde estos últimos años. Pero déjenme decirle, en el componente pobreza de hogar, el Ecuador se ubica en el 7º de 8 lugares. En el otro componente del índice de pobreza, llamado pobreza de entorno, que utiliza datos de 2007 a 2010, el Ecuador también se ubica en el 7º de 8 lugares. También. La pregunta es por qué el gobierno no ha señalado nada sobre eso. Quiero referirme, Wilson, a lo que usted señaló respecto a la democracia, porque me voy a permitir citar textualmente lo que el presidente Correa señaló en su cadena sabatina. Al criticar el índice de pobreza, menciona que abro comillas, mezcla conceptos que no tienen nada que ver con la pobreza como democracia, cierro comillas, y puso como ejemplo a Qatar, donde no existe democracia. Lo escuchamos hace pocos segundos. Así es, como el país más rico del mundo por ser el de más altos ingresos económicos. Esto demostraría, Wilson, 3 cosas. Primero, que el presidente está en contra de líderes intelectuales como el Premio Nobel de Economía Amartya Sen, que para demostrar la relación entre pobreza y democracia, señalo textualmente, él dice que la pobreza económica no es la única que empobrece la vida humana, sino también aquella que priva de libertades y derechos a las personas en regímenes no democráticos. Segundo, lo que esto demostraría al ver que el mandatario pone como ejemplo de superación de la pobreza a Qatar, un país sin democracia y con un amplio récord de violaciones a los derechos humanos, esto demostraría algo realmente preocupante y nos haría preguntar si bajo esta visión también el presidente estaría de acuerdo con el esquema de superación de la pobreza durante la dictadura de Pinochet, en donde ciertamente mucha gente mejoró sus ingresos y salió de la pobreza económica, pero a un terrible costo de muertes, violaciones de libertades y derechos. Tercero, si el presidente cree que la pobreza es un aspecto estrictamente monetario, estrictamente económico, Lleva 3 minutos. que no tiene relación con la democracia, las libertades y los derechos, entonces eso sería contradictorio con el concepto del summa causae o del buen vivir, que es la bandera conceptual de este gobierno, y más bien iría alineado con posiciones de extrema derecha que él tanto dice combatir. Yo quiero preguntarle, señora ministra, ¿cuál es su posición? ¿La democracia tiene relación o no con la pobreza? A ver, usted está haciendo una serie de aseveraciones en base a un ejemplo que el presidente hace en la cadena, pero me gustaría, ya me voy a referir a eso, pero tanto me gustaría así dejar en claro el argumento que voy a sostener a lo largo de este debate. Este índice ha sido construido sin una metodología clara y realmente causa sorpresa el escogitamiento de las variables que se utilizan, digamos, de los indicadores que se utilizan para medir las variables. Un segundito, Wilson. Y yo sí quiero indicar la falta de consistencia y de coherencia técnica en el escogitamiento, y lo voy a probar. Ya les dije, en el tema, por ejemplo, de microfinanzas, que Ecuador ocupa el 6º país como mejor en el ranking, como mejor país que ofrece este tema, y solamente el economista Roda coincidencialmente coge aquel en el cual estamos mal calificados. Pero en el tema de la democracia, que tanto le interesa al economista Roda, democracia y libertades, me asombra el enfoque que usted tiene, dado que para usted es tan importante. El economista, The Economist, utiliza 5 pilares para medir el tema de la democracia: proceso electoral y pluralismo, funcionalidad del gobierno, participación política y libertades civiles. Pero estos solo seleccionan cultura política. ¿Y cuál sorpresa? Ecuador tiene una alta calificación en todas las otras categorías,